En principio, ¿cómo vio este tema de las retenciones que aplicó el gobierno nacional hasta el 31 de octubre? En principio con sorpresa, ¿no? Ujú. Ese lunes amanecimos todos estupefactos cuando leímos la noticia y empezamos a corroborar entre todos si interpretábamos bien y cómo se implementaría eso. Ujú. Bueno, por supuesto que empezamos a tener dudas, sospechas en cuanto a cómo funcionaría el sistema. Y más o menos que cuando uno conoce cómo funciona, cuando hay tantos oferentes y muy pocos demandantes y el tiempo, las dudas se acrecentaban Ujú. y se fueron confirmando con el correr de los días, ¿no? De las horas, digamos, ¿no? Sí. En un principio, cuando uno dice retenciones cero, el que paga las retenciones es el productor agropecuario, no lo pagan las exportadoras, Ajá. porque las exportadoras descuentan del precio que recibe el productor el impuesto por exportar, ¿no? Ujú. Entonces muchos productores se ilusionaron, decían, bueno, quiere decir que ese 26% lo voy a cobrar yo. Y la sorpresa fue grande cuando el descuento que se aplicaba sobre ese 26% no venía lleno al productor. Una parte importante se quedaba en manos de las exportadoras y tampoco iba a manos del Estado, Ujú. ¿no? Entonces el lunes y el martes hubo un traslado de precios de alrededor del 15%, del 26% de los productores, y ya el día miércoles ya el descuento era muy superior, ¿no? Claro. Así que era previsible, digamos, que cuando se ponga una fecha, cuando uno distorsiona el mercado, porque esto es una distorsión del mercado y es entorpecer el funcionamiento normal que hay. Un productor tiene proyectado vender a lo largo del ciclo comercial que tiene a lo largo del año. ¿Por qué? Porque se va cubriendo de la inflación, porque tiene expectativas que aumente el precio naturalmente. Y entonces lo que pasó en este caso es que cuando le ponen una fecha determinada o un monto determinado, esas reglas comerciales varían. Ahora, El Estado necesita... Sí, 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 no, sí, Laura. no, preguntarle por qué razón creen que toma esta medida el presidente, que Por, no les favorece a los productores, ¿no? porque necesitaba la plata. Mm. Porque los 7.000 millones de dólares era imperioso, porque venía de una semana muy complicada y venía de, yo diría, tres situaciones bastante difíciles. La primera fue la derrota electoral en provincia de Buenos Aires. La segunda diría que fue el revés que sufre la Cámara de Senadores y de Diputados con el rechazo a los vetos. Y la tercera, la semana difícil, donde se empiezan a disparar el dólar y el riesgo país. Y Ujú. todo amenazaba con que el lunes sería un, un lunes bastante difícil, ¿no? Claro, Entonces, lo que se hizo de esa manera, ¿qué fue? Recurrir a quien tiene la posibilidad de conseguir ese dinero. ¿Quiénes son? Los exportadores. claro. Porque el 80% de las exportaciones en la Argentina provienen del sector agropecuario. Ujú. Entonces, ese 80% lo podían conseguir. ¿Qué hicieron las exportadoras? Bueno, vieron la posibilidad de conseguir los 7.000 millones de dólares y quedarse con una tajada muy importante. Eso Ajá, fue lo que pasó, pero en ningún momento se pensó en el productor. claro. Se pensó en resolver la situación difícil que tenía el gobierno. Ujú. Bien. Todo el tema de este tipo de situaciones siempre es parche. ¿Cuándo deja de ser parche? ¿Cuándo debería dejar de ser un parche siempre? Y que la cosa se Cuando encamine de una tengamos manera normal y lógica. Cuando tengamos un acuerdo de que las exportaciones son un mal impuesto, del impuesto a las exportaciones son un mal impuesto. Entonces uno buscará soluciones por otro lado, Pero acá pero no Argentina siempre es no más es un país fácil. que quite impuestos, al contrario, siempre los deja. Los Sí, que son no, provisorios no, siempre terminan quedando eternamente. Y hay un bueno, montón de el ejemplos. impuesto, Por eso. pues sobran. El impuesto a los débitos y créditos bancarios nació con la época de Caballo, en, Ujú. en los 90, y todavía lo tenemos.
¿no? Entonces, esto se consolida cuando se entienda qué pasa alrededor nuestro, Darío. Brasil en el año 2005 producía 45 millones de toneladas de soja y Argentina 40. Hoy Brasil produce 250 y Argentina produce 50. En la década del 70 Brasil tenía 50 millones de cabezas y Argentina 61. Hoy Brasil tiene 270 millones de cabezas y Argentina tiene 53, ¿no? Sí. Entonces, el día que entendamos que nuestro negocio es exportar, bueno, eso nos genera dólares, que es una gran restricción que tiene Argentina. Argentina no posee dólares y nuestro proceso inflacionario hace que la gente trate de tener cobertura en dólares. Entonces, ahora, eso es una tensión permanente. Claro. ¿Hay un encuentro que van a tener con el gobierno en estos días? ¿Cuándo es y qué expectativas tienen? Yo no soy dirigente agropecuario, pero de todas maneras, yo no sé, a veces los encuentros con el gobierno no veo que hayan tenido mucho resultado, ¿sí? El gobierno tiene una visión y ha venido poniendo parches a lo largo de todo el año, porque ustedes recordarán que en el mes de abril de este año ya se tomó una medida como esta, que era acortar el periodo de baja de impuestos, ¿no? Era de abril al 30 de junio. Sí. Entonces, otra vez, ¿qué sucede? Hay miles de productores que van a vender y 10, 12 que van a comprar. Obviamente, ¿quién pone las condiciones? Los 10 o 12 que van a comprar por un periodo determinado de tiempo. Ajá. Y el productor acude porque es como si fuera una liquidación, ¿no? Un hot sale. Claro. Entonces, parte de esa renta que promete el gobierno se la quedan las exportadoras. Las exportadoras ponen la plata y dicen, bueno, el costo financiero de poner esta plata es tanto, y se quedan con eso. Quiero recordar que para ingresar la liquidación de las exportaciones, antes de esta medida había 360 días para ingresarla. Y en este caso el gobierno pidió la plata en 3 días. Mañana debiera estar ingresando toda la plata. Claro. Es muy poco tiempo, ¿verdad? Eso, realmente. Claro, con respecto a la denuncia penal que se hizo contra el presidente Javier Milei por la baja de retenciones, ¿qué nos puede decir al respecto? La verdad que la leí esta mañana, no lo sé, no soy penalista. No sé si hay dolo, no sé si hay delito, no estoy en condiciones de afirmarla. Sí puedo decir que es una pésima decisión cómo se instrumentó. Porque está claro que quiénes van a ser los favorecidos, ¿no? Claro. Los favorecidos no iban a ser los productores y mucho menos los pequeños y medianos productores, porque ya han vendido gran parte de su cosecha. Porque normalmente cuando cosechás, esos productores cosechan y empiezan, pagan al combustible, pagan los insumos, pagan si tienen alguna cuota, pagan los servicios que tuvieron para sembrar y para cosechar, y entonces después guardan para vivir y para volver a encarar la próxima campaña. Claro. Así que lo que les quedó es muy poco. Ahora, si hay una cuestión penal, desconozco. Ahora, ¿hay algún antecedente de un juicio así penal que usted recuerde en el país a un presidente por una situación así? No. ¿O parecido? No, eso no, sí hay, no, que yo sepa no. Sí hay denuncias, y sí quiero aclarar, que hay una ley que está vigente que se llama la Ley Martínez Raimonda, que es del año 2008, que dice que para que vos exportes tenés que hacer una declaración jurada de venta. ¿Sí? Sí. Pues no puedes decir mañana embarco. Entonces vos tenés que decir, voy a hacer una declaración jurada de ventas, y se supone que en esa declaración jurada de ventas vos tenés que tener comprada la mercadería o un contrato ya previo. ¿Sí? Bueno, en este caso tal cosa no sucedió. Las exportadoras inmediatamente cerraron el cupo, y hay que agregar que cierran ese cupo de 7.000 millones porque hay un tuit del secretario del Tesoro americano diciendo, miren, hay que eliminar esta restricción o estas vacaciones impositivas, como pone, que perjudica a los agricultores americanos. Estas son parte, estas son parte de las cosas que a mí me sorprendió cuando le escuché eso,
que de repente los farmers se pusieron, claro, sí, como lo llaman allá los agricultores. Sí. Protestaron por esto, claro, y se hicieron sentir. Y por otro lado pienso, es parte de lo que nos toca también como estas condiciones, estos condicionamientos que uno por ahí no lee y que a la pasada uno cuando piensa, che, ¿qué es lo que tenemos que entregar cuando nos dan los préstamos o cuando nos llega esta plata? Estas son algunas de las cosas que por ahí en primera instancia no se leen. Yo lo que me pregunto es qué pasa si mañana este gobierno o el que viene dice vamos a bajar los derechos de exportación o vamos a eliminarlos, ¿no? Y tengamos un swap o un préstamo de los Estados Unidos. Que va a venir a golpear la puerta, olvídate. Bueno. ¿Te parece que no? Que pienso, sí, pero sí, lógico, porque ellos cosechan a contraestación, ¿sí? Uh-huh. Y su gran comprador es China. A esta altura del año, China le debería llevar comprado 8 millones de toneladas y le llevaba comprado 0. Claro. ¿Sí? Porque estaba comprando soja de Argentina. Entonces, bueno, la pregunta es cuáles son los condicionamientos de esto. Pero repito, creo que en definitiva es una decisión basada en la necesidad del gobierno más que en dar un beneficio a la producción. Uh-huh. Ricardo Buriale, muchísimas gracias por este contacto y esta explicación que nos ha brindado. Bueno, muchísimas gracias. Que siga muy bien, que tenga buena jornada. Gracias.